Estamos aquí en Panorama 15, como les habíamos comentado, dedicándonos a un tema que puede parecer específico y que cuando uno lo anuncia es un poco raro, pero en términos concretos termina siendo la gran diferencia entre cómo realmente hacemos un proceso de descentralización efectiva, y en este caso es atender las ciudades intermedias y no solo los grandes centros de ciudades dentro de las regiones, ¿verdad? Para eso estamos hoy día con Andrés Rojas, investigador, es parte de los autores de Ciudades Intermedias en Chile, Territorios Olvidados. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma. Queremos partir por las definiciones básicas, porque si no, no vamos a entender nada, y es ¿qué entendemos como una ciudad intermedia con ejemplos? Perfecto. Ciudad intermedia, a diferencia de lo que uno puede creer, no se refiere a un tamaño, sino más bien a una función de intermediación, generalmente económica, en el espacio entre las grandes ciudades y los pequeños espacios. Son como conectores. Son conectores, precisamente. Y en este estudio nosotros hemos seleccionado 22 ciudades, las cuales, por ejemplo, Antofagasta, Iquique, Arica, en general tienden a coincidir con las capitales regionales y algunas de las ciudades capitales provinciales más dinámicas. Y en este caso el rol de conectores funciona entre las ciudades, pueblos, urbanizaciones más chiquitas y la capital. Y las áreas metropolitanas. Yo incluiría también un rol importante del Gran Concepción en la zona sur y en el Valle Central el Gran Valparaíso también. Las tres capitales, digamos. Las tres áreas Chile, metropolitanas, sí. Ahora, ¿por qué emitimos el juicio respecto de que las ciudades intermedias son territorios olvidados? Bueno, parte del diagnóstico es un poco drástico tal vez el título, pero parte del diagnóstico que hicimos con los investigadores del Instituto Chileno de Estudios Municipales para entender cuál es la posición que han tenido estas ciudades en relación a las áreas metropolitanas. Bueno, y el diagnóstico concluye que han sido más bien olvidadas por parte del Estado, de los medios de comunicación, incluso la academia, han tenido poca presencia. Lo cierto es que poco sabemos de las ciudades intermedias y sin embargo ahí vive un tercio de la población urbana del país. Finalmente, cuando uno hace el cruce, porque lo natural es pensar que las ciudades intermedias tenían que ver con el tamaño, ¿verdad? Sí. Pero ya que no, que tienen este rol como conectores y las que nombras terminan siendo capitales regionales, en el fondo estamos hablando otra vez del olvido de las regiones en Chile, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Este es un olvido, además que como queda reflejado en parte del libro, es un olvido que ha estado presente a lo largo del siglo XX. Si uno hace un análisis en qué momento el Estado ha tenido un rol activo para generar el desarrollo regional o una equidad territorial, y han sido contadas ocasiones. Se me viene a la mente la década del 60, con suerte, pero ha sido un proceso de olvido no de las últimas décadas, sino que del último siglo. Y que tiene todo que ver con el modelo, en el fondo, político que tenemos también y de administración. Ahora, hagamos una mirada sobre cómo el olvido de las regiones también constituye uno de los grandes problemas como cánceres nacionales, que es la desigualdad. Sí, bueno, efectivamente, en el último tiempo se ha levantado la justa reivindicación de la desigualdad de ingresos. Efectivamente, Chile es uno de los países más desiguales. Sin embargo, la desigualdad territorial es aún peor que la desigualdad de ingresos. Uno lo tiene más o menos claro, que dependiendo en el lugar donde uno nazca, son las oportunidades que tiene, el acceso a bienes y servicios que puede obtener también. Oye, y en ese sentido, tú hacías un repaso un poco de cómo había sido la involución, hacia donde nos encontramos, desde los modelos que se construyeron en el Estado. ¿Podríamos repasar ese punto? Sí, es cierto, nosotros tenemos generalmente una visión de corto plazo para entender la situación de las regiones. Da la impresión que las cosas siempre fueron así, que Santiago siempre fue el polo que prima y las demás regiones están un poco siempre en rezago. La verdad que esto es una construcción de las políticas tomadas a lo largo del siglo XX, fundamentalmente, sobre todo a partir de la década del 40. ¿Qué es lo que ocurre? Santiago, comienzos del siglo XX, si consideramos, por ejemplo, el censo de 1907, que es el primero del siglo, Santiago es apenas 1,7 veces más que Valparaíso, que es la segunda ciudad. ¿Eran parecidas? Eran parecidas. Hoy día Santiago es 7 veces Valparaíso. Y si uno eso lo aplica, si esa lógica se corre para Valparaíso, que fue la segunda ciudad, que sigue siendo la segunda gran urbe, lo que ocurre con las demás ciudades es aún más dramático. Los niveles de crecimiento de estas ciudades son significativamente más lentos que lo que tuvo Santiago. Y la conclusión de todo este proceso es que la divergencia se disparó. Ahora, en general, en Chile nos hemos vuelto como unos especialistas en desigualdad. Esta es otra de las manifestaciones, ¿verdad? Porque la desigualdad de ingresos es algo que tiene
su paralelo en todos los espacios de la vida personal, pero cuando uno mira la vida social se manifiesta de estas formas, por ejemplo. Total. Como profesionales en desigualdad. Ahora, ¿cómo se rompen estas lógicas? Porque parte de lo que ustedes plantean en el libro que está acá, lo pueden comprar o preguntar dónde lo pueden adquirir, pues no lo había mostrado. Parte de lo que plantean en el libro es que todo el mundo dice, sí, que atroz todo lo que está pasando, pero no hay nada que podamos hacer porque hacia allá va. ¿Tenemos que someternos al destino terrible de que en realidad tenemos que ser centralistas por siempre? La falsa fatalidad que le llaman. La verdad que no, y creo que el punto central donde se define todo este aspecto es en la capacidad de posicionar el tema del desarrollo regional como una prioridad para el Estado. No ha sido prioridad para el Estado nunca. Nunca. Hay algunos matices, pero nunca ha sido prioridad del Estado. Lograr que el desarrollo regional sea una prioridad es lo central. Y luego hay mecanismos para ir avanzando en esa consecución. En primer lugar, claramente el proceso de descentralización es un aporte no solo de descentralización política, también administrativa y fiscal. Las regiones tienen que ser capaces de tomar sus propias decisiones. Ellas conocen bien su entorno, no el poder central. Hay otros mecanismos también. El Estado podría asumir un rol activo en el fomento a la localización de actividades económicas en los territorios. Por ejemplo, también la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización lo que hizo fue proponer una serie de medidas que son totalmente pertinentes. Por ejemplo, la ley de rentas regionales es un punto importante. La elección de intendentes también es importante.